Capítulo 15. La verdad sobre la gesticulación. Cuando Bittefield interpretó a un viejo ciego avanzando lentamente hacia el borde del precipicio, Lord Chesterfield se puso en pie y gritó: Dios mío, se va a lanzar. Nathan Shepherd, Before an Audience. La gesticulación es en realidad un asunto sencillo que requiere de observación y sentido común, y no tanto un conjunto de normas. Es, más que todo, una expresión externa de nuestra condición interior. Es simplemente un efecto, el efecto de un impulso mental o emocional que lucha por expresarse a través de la vía física. Sin embargo, no debes comenzar en el lado equivocado. Si te molestan tus gestos o la falta de ellos, enfócate en la causa, no en el efecto. No te ayudará en lo más mínimo agregarle a tu gesticulación unos pocos movimientos mecánicos. Si el árbol de tu jardín no está creciendo como debería, fertiliza y riega la tierra, y deja que le dé el sol. Obviamente, no le ayudará a tu árbol que le claves algunas ramas. Si tu cisterna está seca, espera hasta que llueva o perfora un pozo. ¿Por qué sumergir una bomba en un agujero seco? El orador cuyos pensamientos y emociones están brotando dentro de él no tendrá mucho problema para acompañar sus palabras con la gesticulación adecuada. Fluirán con naturalidad. Si tu nivel de entusiasmo hacia el tema no es tan alto como para darle un impulso natural a tu discurso, no servirá de nada darte una larga lista de reglas. Harás algunos movimientos, pero estos se verán como ramas marchitas clavadas en un árbol para simular vida. Los gestos deben nacer, no construirse. Un caballo de madera puede divertir a los niños, pero se necesita uno vivo para desplazarse hacia algún lugar. No solo es imposible establecer reglas definidas sobre el tema de la gesticulación, sino que sería una tontería intentarlo, pues todo depende del discurso, la ocasión, la personalidad y los sentimientos del orador, así como de la actitud del público. Es bastante fácil pronosticar el resultado de multiplicar 7 por 6, pero es imposible decirle a un orador qué clase de gesto se verá obligado a usar cuando quiera demostrar la seriedad de lo que está diciendo. Podríamos decirle que muchos oradores cierran la mano con la excepción del dedo índice y que apuntando ese dedo a la audiencia vierten todos sus pensamientos, o que hay quienes mueven hacia adelante un pie cuando quieren enfatizar algún punto, o que Bryan a menudo juntaba las palmas de sus manos en señal de énfasis, o que Gladstone a veces se apresuraba a la mesa del secretario en el Parlamento y la golpeaba con la mano con tanta fuerza que Disraeli se fue una vez a casa, felicitándose así mismo y sintiéndose un poco preocupado de que tal barrera se interponía entre él y el honorable caballero. Todas estas recomendaciones, y hasta una larga bibliografía, podríamos darle a cada orador, pero no sabemos si usará esos gestos o no, como tampoco sabemos si estaría dispuesto a usar su ropa al estilo de Bryan. Lo mejor respecto a este tema es ofrecer algunas sugerencias prácticas y dejar que el buen gusto personal decida dónde termina la acción dramática efectiva y empieza el movimiento extravagante. Cualquier gesticulación que llame la atención es desagradable. El propósito de la gesticulación es transmitirles tus pensamientos y sentimientos a las mentes y corazones de tus oyentes. Lo lograrás haciendo énfasis en tu mensaje, interpretándolo, expresándolo con tu accionar, marcando el tono con un gesto físicamente descriptivo, sugestivo o típico. Recuerda siempre que el gesto incluye todo el movimiento físico desde la expresión facial y el movimiento de la cabeza acompañado de movimientos expresivos de la mano y el pie. Un cambio de postura suele ser un gesto más efectivo. La gente tiende a fijarse y leer los gestos más que las palabras. Si alguien te ve caminar y se fija más en tu caminado que en ti, corrige la forma en que estás caminando. Si la atención de tu audiencia se centra en tu gesticulación, entonces esta no es convincente y tal vez parece, y es lo que hace dudar, estudiada.
¿Alguna vez has visto a un orador usar unos gestos tan grotescos que te desconcertó la rareza de su frenesí hasta el punto en que no lograste concentrarte en lo que él estaba diciendo? No sofoques tu discurso con tanta gesticulación. Savonarola se ubicaba desde el púlpito más alto de la congregación en el Domo de Florencia transmitiéndole su mensaje con fogosa convicción a sus oyentes. Delisande solía deslizarse sobre la alfombra del escenario para dramatizar una de sus ilustraciones de béisbol. Sin embargo, en ambos casos, sus mensajes se destacaban más que su gesticulación, es principalmente en la calma que sigue después del discurso que la gente recuerda cuando una expresión fue demasiado dramática. Cuando Sir Henry Irving hizo su famosa aparición como Sylock, lo último que vio la audiencia fue sus manos flacuchentas, pálidas y extendidas en señal de avaricia como en forma de garras. En ese preciso momento, los asistentes estaban embebidos por la tremenda escenificación de semejante gesto. Ahora, con el paso de los años, hemos tenido tiempo para pensar en su arte y discutir sobre lo realista de su interpretación. Solo cuando el gesto está subordinado a la esencia de la idea, cuando es una expresión espontánea y viva de la verdad viviente, es justificable en absoluto, y cuando es recordado por sí mismo, como una manifestación de energía física innecesaria, es un fracaso muerto como expresión dramática. Hay un lugar para cada estilo, también hay un lugar para hacer movimientos sorprendentemente rítmicos de brazos y piernas, y es en la pista de baile o el escenario. No dejes que por exagerar tu agilidad y gracia se queden tus ideas por fuera de tu mensaje. Mis primeras lecciones sobre gesticulación las recibí de un cierto presidente de la universidad que sabía mucho más sobre la maternidad de las gallinas que sobre cómo expresarse a través de los gestos. Sus instrucciones eran comenzar el movimiento en una determinada palabra, continuarlo en un punto preciso del mensaje y desplegar los dedos en la conclusión, terminando con el dedo índice, y eso era todo. Mucho más de lo necesario se ha publicado sobre este tema dando apenas esas instrucciones tan tontas. La gesticulación es una cuestión de mentalidad y sentimiento, no un asunto geométrico. Recuerda siempre que, por ejemplo, un par de zapatos, una manera de pronunciar o un gesto que llame la atención en sí mismo, son una mala señal. Si tu gesticulación ha sido adecuada, tu discurso habrá sido bueno y tus oyentes no se irán diciendo, qué hermosos gestos hizo. Más bien dirán, voy a votar por ese candidato, tiene razón, yo estoy de acuerdo con eso. La gesticulación debe nacer del momento. Los mejores actores y oradores públicos rara vez saben de antemano qué gestos van a hacer. Ellos hacen un gesto en ciertas palabras durante una función y lo más probable es que, en la siguiente, hagan otro o ningún gesto en esa misma parte del discurso. Son sus diversos estados de ánimo y sus interpretaciones los que gobiernan sus gestos. Es cuestión de impulsos y de una conexión inteligente con sus emociones, no pases por alto esa palabra inteligente. La naturaleza no siempre proporciona el mismo tipo de amaneceres, ni de copos de nieve, asimismo, los movimientos de un buen orador varían casi tanto como las creaciones de la naturaleza. Ahora bien, todo esto no quiere decir que no debes pensar en tus gestos. Si así fuera, ¿cuál sería entonces el propósito de este capítulo? Cuando un sargento le pide a un recluta que salga de la fila y se mire a sí mismo, le da instrucciones precisas para mejorar la totalidad de su posición corporal. Cuando tú estás en la etapa de aprendizaje como orador público, debes aprender a criticar tus propios gestos. Repásalos, observa dónde fueron innecesarios, toscos, incómodos, cuáles no hacer o hacer mejor la próxima vez. Hay una gran diferencia entre ser consciente de sí mismo y ser autoconsciente. Debes saber discriminar y cultivar gestos espontáneos para luego ponerlos en práctica. Y aunque depende del momento, es vital que recuerdes que solo un genio dramático logra efectivamente tales hazañas como las que hemos relatado de Bittefield, Savonarola y otros,
no hay la menor duda de que, la primera vez que ellos utilizaron ciertos gestos, estos surgieron mediante una explosión de sentimiento espontáneo. Sin embargo, Bittefield declaró que hasta que no hubo pronunciado un discurso 40 veces, no logró hacerlo a la perfección. Lo que surge de forma espontánea también exige de práctica constante. Todo orador eficaz y todo actor expresivo han observado, considerado y practicado su gesticulación hasta lograr que sus acciones dramáticas, así como su pronunciación, sean subconscientes y adecuadas sin tener que concentrarse en ellas durante su discurso ni en su interpretación. Cada orador eficiente en el escenario es poseedor de una docena de maneras en que podría representar con distintos gestos cualquier emoción dada. De hecho, los gestos para cada expresión son interminables y es precisamente por eso que resulta inútil y perjudicial hacer una tabla de gestos y aplicarlos como los ideales de lo que se podría usar para expresar tal o cual sentimiento. Practica movimientos descriptivos, sugestivos y típicos, así como una buena articulación, hasta que te surja naturalmente. Además, procura no pronosticar los gestos que usarás en un momento dado. Deja que sean algo propio de ese momento. Evita que tu gesticulación sea monótona. La carne asada es un plato excelente, pero sería terrible si fuera una dieta exclusiva. No importa cuán efectiva sea tu gesticulación, no la exageres. Pon variedad en tus acciones o la monotonía destruirá toda la belleza y poder que haya en tus gestos. Si bien es cierto que cada gesto es efectivo, también tiene sus limitaciones. Cualquier movimiento que no sea significativo, debilita el discurso, no olvides eso. La inquietud no es una expresión. Una cantidad de movimientos inútiles solo desconcentrará la atención de la audiencia respecto a lo que estás diciendo. Cierto presentador bastante reconocido le presentó a su audiencia neoyorquina a un orador una tarde de domingo. Lo único que la gente recordó de ese discurso introductorio fue que el orador jugaba nerviosamente con la cubierta de la mesa mientras hablaba. Es cierto que vemos con naturalidad cuando los objetos están en movimiento. Pero, por ejemplo, un conserje bajando una ventana en la mitad de un programa de televisión llamaría la atención de los televidentes. Una bailarina atraería el interés de los espectadores al equivocarse en alguno de los pasos de la coreografía que está haciendo el resto de las bailarinas. Cuando nuestros antepasados vivían en cuevas, ellos les prestaban mucha atención a los objetos en movimiento porque estos significaban peligro. Todo parece indicar que todavía no hemos superado ese hábito y que por esta razón los publicistas se aprovechan de él. Préstales atención a la cantidad de luces en movimiento que hay en casi todos los avisos publicitarios de cualquier ciudad. Un orador astuto respeta esta ley y procura conservar la atención de su audiencia eliminando todos los movimientos innecesarios. Los gestos deben ser simultáneos a las palabras o precederlas, no ir después de ellas. Lady Macbeth dice, da la bienvenida con tus ojos, tu mano y tu lenguaje. Invierte este orden y obtendrás comedia. Di, ahí va él, señalándolo después de haber terminado tus palabras, y observa si el resultado no es cómico. No hagas movimientos cortos y agresivos. Algunos oradores parecen estar imitando a un camarero al que no le han dado una propina. Deja que tus movimientos sean suaves, que fluyan desde el hombro y no del codo, pero no te vayas al otro extremo de hacer demasiados movimientos fluidos que resulten innecesarios. Ponles efecto y vida a tus gestos, pero no de una manera mecánica porque el público los detectará aunque no sepa con exactitud qué es lo que hay mal en ellos. Lo que sí se notará es que hay algo de falso en ellos. La expresión facial es importante. ¿Alguna vez te has detenido frente a un teatro de Broadway a observar las fotografías del reparto? Fíjate en la fila de las chicas del coro que se supone que están expresando miedo. Sus actitudes seguramente son tan mecánicas que el intento resulta ridículo. Luego, observa la imagen del protagonista expresando la misma emoción,
sus músculos son bien definidos, sus cejas se levantan y el miedo brilla a través de sus ojos. Ese actor sentía el miedo cuando le estaban tomando la fotografía. Las chicas del coro sentían emoción porque había llegado la hora de hacer una pose para la foto y expresaron más esa emoción que la de temor. Por cierto, esa es una de las razones por las que ellas se quedan siendo parte únicamente del coro. Los movimientos de los músculos faciales suelen significar mucho más que los movimientos de la mano. El hombre que se sienta alicaído con una mirada de desesperación en su rostro está expresando sus pensamientos y sentimientos con la misma efectividad que el hombre que está agitando los brazos y gritando desde el último vagón de un tren. Los ojos han sido llamados la ventana del alma porque a través de ellos brilla la luz de nuestros pensamientos y sentimientos. No hagas demasiada gesticulación. De hecho, en momentos de grandes crisis no hacemos demasiados movimientos. Cuando tu amigo más cercano muere, tú no levantas las manos, ni hablas de tu dolor. Lo más probable es que te sientes y permanezcas en silencio con los ojos secos. El río Hudson no hace mucho ruido en su camino hacia el mar, no hace ni la mitad del ruido de la que hace un sapo en el pequeño arroyo de Bronx Park. Un perro que ladra nunca te rasgará tu pantalón, o por lo menos, eso es lo que dice la gente. No le temas al hombre que agita sus brazos y deja salir su cólera, sino al que viene hacia ti despacio y lleno de ira porque él sí querrá derribarte. El alboroto no es fuerza. Observa estos principios en la naturaleza y ponlos en práctica al pronunciar tu discurso. En una ocasión me dispuse a observar a un instructor durante una clase de gesticulación. Habían llegado al pasaje de Enrique VIII en el que el humilde cardenal dice: adiós, un largo adiós a toda mi grandeza. Ese es un pasaje conmovedor de la literatura. Un hombre que expresaba tal sentimiento se habría sentido aplastado y lo último que habría hecho hubieran sido movimientos extravagantes. Sin embargo, los estudiantes de esta clase tenían un manual de elocución delante de ellos que exigía un gesto específico para cada ocasión, desde pagar la factura de gas hasta las despedidas en el lecho de muerte. En esta escena del cardenal eran instruidos a abrir sus brazos al lado y lado de su cuerpo diciendo: adiós, un largo adiós a toda mi grandeza. Tal gesto podría utilizarse en un discurso después de una cena en alguna convención de una compañía telefónica cuyas líneas se extiendan desde el Atlántico hasta el Pacífico, pero pensar en que Wolsey hizo ese movimiento habría sugerido que su destino fue justo. La postura física que adopta el orador frente a su audiencia incluye la gesticulación. Sin embargo, esta no depende de reglas, sino del propósito de su discurso y de la ocasión. Por ejemplo, el senador Lafayette permaneció de pie frente al público por un espacio de 3 horas. La postura que adquirió fue apoyando su cuerpo sobre su pie delantero mientras deslizaba los dedos por su cabello al hacer una denuncia contra los fideicomisos. Su discurso fue muy eficaz. Pero imagínate a un orador que adopte esa misma posición durante un discurso cuyo tema sea el desarrollo de maquinaria de construcción de carreteras. Si tú tienes un mensaje efervescente, dinámico, que te inspira, casi siempre pones tu pie hacia adelante sin darte cuenta. Un hombre en una acalorada discusión política o en una pelea callejera nunca se detiene a pensar en qué pie debe apoyar su peso. A veces, te apoyas sobre tu pie trasero si tienes un mensaje tranquilo y sutil, pero no te preocupes por eso, lo único que debe preocuparte es transmitir que de verdad sientes lo que dices. No te pares con los talones juntos como un soldado o un mayordomo, tampoco los mantengas muy separados como un policía de tráfico. Utiliza buenos modales y tu sentido común. Hasta aquí, te hemos aconsejado que procures que tus gestos y posturas sean espontáneos y no preparados de antemano, pero no vayas al extremo de ignorar la importancia de tener dominio sobre tus movimientos físicos. Una mano musculosa, pero flexible y ágil es un instrumento mucho más eficaz que una mano tiesa y regordeta.
Si tus hombros son flexibles y las posturas de tu pecho y tu barbilla son adecuadas, te será más fácil y mejor improvisar tus ademanes. Aprende a mantener el cuello erguido, el pecho alto y la cintura recta. En otras palabras, el equilibrio, la flexibilidad y la elegancia del cuerpo son características fundamentales para una postura corporal adecuada, pues son expresiones de vitalidad, y sin vitalidad ningún orador entrará en el reino del poder. Cuando un incómodo gigante como Abraham Lincoln se elevó a las alturas más sublimes de la oratoria, lo hizo por la grandeza de su alma. Su robustez de espíritu y su honestidad diáfana se expresaron adecuadamente a través de su desgarbado cuerpo. La fogosidad de su carácter, su mesura y la importancia de sus mensajes convencían a sus oyentes, mientras quizá las palabras lisonjeras de un insolente Apolo no habrían causado ningún efecto. Lincoln es un gran ejemplo de cómo un magnífico orador se sobrepone incluso a su torpeza física. Jacob comentó en público que cuando se encontraba en malas condiciones de bateo se paraba frente a un espejo con el bate en la mano para observar su swing y seguir mejorando su estilo. Si tú quieres aprender a pararte bien frente a la audiencia, mírate en un espejo, pero no demasiado a menudo. Practica caminar y estar de pie ante el espejo para vencer la torpeza, no para cultivar una pose. Párate en el escenario con la misma comodidad con la que te paras frente a tus visitas en casa. Si tu postura no es elegante, practica el baile y la gimnasia manteniendo en mente la pose que quisieras adoptar.